Ahora sí que ya vimos cómo se asignan los datos o los valores a una variable, ya podemos ver que también podemos hacer operaciones aritméticas y el resultado de esa operación aritmética asignarlo a una variable. Aquí tenemos varios ejemplos en donde ya saben, lo que va en el lado izquierdo del signo de igual es la variable en donde voy a ir a guardarlo y lo que va en el lado derecho es el valor numérico que voy a almacenar ahí. Yo sé que suena muy obvio, pero a veces luego los ponen al revés, porque sabemos que en matemáticas da lo mismo colocar x igual a 10 o 10 igual a x, nosotros lo entendemos como una igualdad, pero en programación no. En programación es en el lado izquierdo tiene que ser la variable en donde voy a guardar y en el lado derecho el valor que voy a guardar ahí. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el compilador? Pues ejecuta primero la operación 3 más 7, entonces este 10, ahora sí, lo asigna en el espacio que fue reservado para suma. Luego aquí 15 menos 6, el 9, lo va a asignar en el espacio reservado para div. Entonces siempre el compilador va a realizar la operación que se encuentra en el lado derecho y hasta el final lo va a asignar, siguiendo siempre las reglas de las operaciones aritméticas que habíamos visto anteriormente. También podemos hacer operaciones con otras variables. Imaginen ustedes que yo tengo una variable llamada contador que ya tiene un valor asignado. Pónganle un 5. Entonces aquí yo puedo hacer operaciones con variables. Aquí ya le estoy diciendo contador más 1. Es decir, lo que tiene contador, súmale 1 y su resultado guárdalo en conteo. Por ejemplo, aquí lo que tiene la variable total, recordemos que esa variable total en realidad es un espacio en memoria, entonces lo que hace el compilador es ir a la memoria en donde está asignado este total, lee qué valor hay ahí guardado y lo suma a 18.3. Su resultado lo almacena en el espacio asignado para total nuevo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué errores podemos cometer aquí al principio? Que por ejemplo yo no sepa qué valor hay en total, que a lo mejor a mí se me olvidó darle un valor a total desde un principio, entonces no sé qué valor me esté tomando ahí. Por ejemplo aquí tenemos una fórmula, ya podemos meter fórmulas matemáticas, que la línea recta, que el seno de un ángulo, que una ecuación cuadrática, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la fórmula de la pendiente. Fíjense que yo aquí ya tengo 4 variables, y2 menos y1, que me divide a x2 menos x1. Aquí ya se están utilizando las reglas de agrupamiento, que son los paréntesis, y la jerarquía de operaciones. Como esta operación depende completamente de variables, antes de hacerlo, lógicamente, ya tendríamos que tener declaradas estas variables y ya tendríamos que haberles asignado un valor a esas variables para que sí mi resultado sea el correcto. Voy a declarar una tercera variable aquí tipo entera que se va a llamar z. Entonces, para no borrar nada de esto, voy a continuar en la parte de abajo. Imaginen que ahora yo le digo que z es igual a x más y. ¿Qué valor va a tomar para x? El último valor que nosotros asignamos. A pesar de que allá arriba lo habíamos asignado como 10, después lo cambiamos y le pusimos un 25. Al final el último valor que le asignamos a x fue el 8.5, pero recordando que el punto 5 no se asignó porque x únicamente guarda valores enteros. Entonces en este momento x vale 8 y y vale 9. Por lo tanto, si yo mando a imprimir el resultado de z es 2 puntos, mando imprimir Z en L, entonces me tendría que dar de resultado un 17. Aquí está, ¿no? El resultado de Z es 17. Entonces yo puedo hacer cualquier operación siempre y cuando sepa qué valor hay ahí. Imaginen ustedes que yo acá arriba declaro una variable que les gusta, float total y listo. Ojo, otra forma de asignar también es cuando nosotros declaramos la variable. Si desde un principio ya sabemos qué valor le queremos almacenar en ese espacio, podemos hacer las dos operaciones juntas, la declaración y la asignación. Puedo decir que quiero una variable tipo doble que se llame total y al mismo tiempo le voy a asignar el valor de 10. Entonces, por ejemplo, aquí se hace la reserva de la memoria para un doble, se le pone el nombre total y de una vez se asigna el valor de 10. Fíjense que aquí no hay problema que yo le coloque un valor entero, aunque esté declarado como doble, el compilador automáticamente le va a poner el 10.0. Entonces yo después puedo venir y decir promedio es igual a lo que tiene total, que me multiplica a lo que tiene
X, por ejemplo. Entonces vamos a imprimir. El promedio es 2 puntos. Imprimimos promedio en TL. X, ¿qué era lo que tenía? 8. Aquí está. El promedio es 80. ¿Por qué? ¿Qué era lo que tenía total? El 10 que yo había asignado en la parte de arriba. ¿Qué es lo que tiene X? El 8 que yo había asignado aquí. Entonces así es como podemos ir haciendo operaciones aritméticas. Tomemos en cuenta siempre que si yo quiero hacer una operación, imaginen que yo diga z es igual a y sobre x. Y luego vamos a mandar a imprimir a z. Entonces, y sobre x me va a dar un resultado de 1, porque estoy haciendo 9 sobre 8. Recuerden que entero entre entero me va a dar un entero. Aunque yo esperaba un número con decimal, el hecho de que z esté declarado como entero va a provocar que cualquier decimal que se haya producido en el cálculo se vaya a perder, porque z solamente puede guardar valores enteros. Entonces, por lo general, la regla no escrita, pues es que si yo voy a estar haciendo operaciones con divisiones, pues por lo más recomendable es que siempre esté trabajando mis variables tipo flotante. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir calificación 1 es igual a 8.5. Calificación 2 es igual a 10. Aunque yo le ponga un valor entero aquí, no importa, porque a la hora de guardarse acá, el compilador automáticamente le va a poner el punto decimal. Ahora sí le puedo decir promedio es igual a lo que hay en calificación 1 más lo que hay en calificación 2 dividido entre 2. Fíjense aquí la importancia de los signos de agrupación. Voy a mandar a imprimir el promedio final es 2 puntos. Mando a imprimir promedio en L. Fíjense que aquí no hay ningún error de sintaxis. Los errores de sintaxis son los más fáciles de detectar porque el compilador automáticamente me va a marcar en qué línea está y me va a decir cuál es el error. Pero los errores de lógica son los que son más difíciles de detectar. Aquí, por ejemplo, me dice que el promedio final es 13.5, cosa que yo sé que no es cierto, porque si el alumno tuvo 8.5 en su primer examen y tuvo 10 en su segundo examen, pues su promedio tendría que haber sido como un 9 y algo, pero me está dando 13.5. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hay que recordar la jerarquía de operaciones. En una suma y en una división, quien tiene prioridad es la división. Entonces lo que hizo el compilador fue realizar primero la división de 10 entre 2, que fue 5, y por último sumarlo con 8.5. Pero yo ya sé que esto no es un cálculo correcto de un promedio. En un promedio tendríamos que sumar primero los datos y al final dividir. Entonces, para que yo le diga al compilador que quiero sumar primero, entonces toda esta suma tiene que haber estado dentro de paréntesis y después dividido entre 2, para que así me dé el resultado en el cual el promedio final es 9.25. Fíjense que ahora ya estamos trabajando con los valores que existen en cada una de estas variables. ¿Cuáles son de los errores más comunes que cometemos? Que se nos olvida darle el valor a la variable. Por ejemplo, voy a comentar esto. Ya saben que los comentarios se ignoran. Imaginen que yo no le di los valores de las calificaciones 1 y 2, pero yo hago esta operación. Nuevamente, no hay ningún error de sintaxis porque no está mal escrita mi instrucción. Pero, por ejemplo, aquí me dice que el promedio final es 8.85. ¿De dónde salió ese 8.85? No tengo idea. Bueno, sí tiene que ver con los valores que estuvieran ahí guardados en calificación 1, en calificación 2, pero no fueron valores que yo le di. Entonces también ahí es otra cosa a tener en cuenta, que a veces nuestro programa nos da resultados erróneos, pero no porque esté mal el programa. Recuerden que al final de cuentas la computadora es una máquina y te va a realizar lo que tú le pidas que realices. Entonces el problema aquí es que yo no le di una instrucción correcta, no le di los valores que tenían que ser. Otra cosa a tener en cuenta es, el primer paso siempre va a ser apartar el espacio en memoria y ponerle el nombre, ponerle la etiqueta, para que cuando llegue el compilador de este lado, el compilador diga, me están apartando, necesito apartar en memoria espacio para un dato entero y le voy a llamar X. Para cuando el compilador llega a esta línea, ya sabe quién es X, ya sabe en qué dirección de memoria quedó guardada o quedó apartada esa X.
¿Qué pasaría si a nosotros se nos olvida declarar una variable? Supongamos que se me olvidó declarar a calificación 1, lo voy a borrar de ahí. Entonces a la hora que yo corra mi programa acá, bueno, ya ni siquiera llega hasta acá. Desde el primer momento en el que encuentra la línea que dice calificación 1 es igual a 8.5, me salta el error. También otra cosa importante es que hay que acostumbrarnos a leer e interpretar los mensajes de error. Normalmente los mensajes son muy claros, al menos aquí en CodeBlocks, hasta nos dice en qué línea está, nos marca el cuadro rojo y además nos da también una pista. Por ejemplo, aquí me dice error, calificación 1 no fue declarado en esta sección. Como no fue declarado, el compilador no lo reconoce, no sabe en qué espacio en memoria se encuentra esa calificación 1. Entonces, en resumen, nunca me debo olvidar de declarar la variable. Si no está declarado, no lo puedo utilizar porque el compilador no lo va a reconocer. Entonces me regreso y coloco calificación 1. ¿Qué otro error podemos cometer? Que por ejemplo, nunca falta que alguien le pone aquí C mayúscula. Calificación con C mayúscula. Entonces cuando yo vaya al programa y corra, nuevamente me va a saltar el error, pero ya no porque no esté declarado. Bueno, en realidad sí me dice calificación, pero con C minúscula no fue declarado en esta sección. Y uno dice, pero sí lo declaré, o sea, sí me acuerdo que lo fui a declarar ahí arriba. Y nos regresamos y vemos que lo declaré, pero con C mayúscula. Y recordemos que lo que ya habíamos visto del tipo de dato char es que, por ejemplo, las mayúsculas y las minúsculas, pues sí que son diferentes. Entonces aquí es otro tipo de cosa a tener en cuenta. Hay que ser cuidadosos en si declaramos con mayúsculas y minúsculas, porque tal cual lo declaramos, así idéntico, lo tenemos que utilizar. Ahora sí, corremos el programa y todo bien. Y por último, vamos a colocar otro tipo de variable que es el string. Entonces aquí, por ejemplo, recuerden que el string es una cadena de caracteres. Aquí el string ya me acepta ya me guarda una palabra completa. De tal manera que yo puedo venir de este lado hasta el final y decir nombre dentro de igual a, ahora sí, abro comillas dobles y ya coloco Yosuke, por ejemplo. Ahí. Punto y coma. Entonces, esta variable tipo string me puede guardar toda una palabra, a diferencia de la variable tipo char, que solamente me guardó una letra. Entonces, yo ya puedo mandar a imprimir aquí, cout, la alumna. Vamos a hacer rápidamente una combinación. Vamos a combinar texto con variables. La alumna, espacio, cerramos comillas porque ahí se termina mi texto. Y voy a mandar a mostrar lo que hay almacenado en esta variable nombre. Vuelvo a separar mi cout con otro operador de inserción y voy a colocar más texto. La alumna tal tiene un promedio final de 2 puntos, espacio. Volvemos a colocar el operador de inserción y vamos a mostrar que hay guardado en la variable promedio, en L. Y listo. Esta sería una forma de combinar ahora sí texto con valores almacenados en una variable. Ojo que este promedio estaba mal porque habíamos comentado esto. Le voy a quitar el comentario para que ahora sí me salga el promedio correcto. Y ya me sale, la alumna Yosuke tiene un promedio final de 9.25. Bueno, ya nada más para complementar lo visto en el programa, es que aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio en donde la variable suma inicia con un valor de 0. Entonces, en este punto tiene el 0, válgase la redundancia. Después de esto, fíjense, suma es igual a suma más 96. ¿Qué es lo que hace el compilador? Recordemos que el compilador resuelve primero el lado derecho de la igualdad, por lo tanto primero va a realizar esta operación. Entonces se va a ir al espacio asignado a suma y va a leer qué dato había almacenado ahí. En este caso antes había un 0, lo va a sumar con 96 y ese resultado lo va a asignar ahí mismo en suma. Por lo tanto el nuevo valor de suma es 96. Volvemos a resolver el lado derecho. El compilador va a leer que había ahí, había un 96 y lo va a sumar con 70. El nuevo resultado, 166, va a ser asignado ahí mismo. Entonces esto también se le conoce como una variable de acumulación, porque más que sumar a otras variables, está sumándose sobre sí misma. Por lo tanto, podemos abreviar estas operaciones con estas combinaciones. Cuando nosotros tengamos una combinación más igual,
significa que vamos a acumular sobre la misma variable. Es decir, lo que hace esta combinación es que el compilador toma el valor que tiene esa variable y a esa misma variable le suma el nuevo valor que nosotros le coloquemos aquí. Cuando tenemos un menos igual, pues va, en lugar de acumular a esa variable, lo que va a hacer es decrementarlo. Lo que tenía esa variable, si antes tenía un 96 y le resto un 96, se va a quedar en 0. Hacemos lo mismo con una multiplicación, con una división o con un residuo. Básicamente, siempre que encontremos esta combinación, el compilador sabe que se va a hacer la operación sobre esa misma variable. Esto también nos sirve como las famosas variables de conteo. Por ejemplo, yo aquí tengo una variable, bueno, este de hecho es la formulita que estábamos viendo anteriormente. Pues simplemente es colocar el nombre de la variable igual esa variable misma más el número fijo que nosotros le estemos sumando o restando o multiplicando o dividiendo, etcétera, etcétera. Entonces de aquí sale un tipo especial de variables que son conocidas como variables acumulativas o variables de conteo, etcétera, etcétera. Por ejemplo aquí tenemos una variable llamada i que es igual a i más 1. Entonces si se fijan es equivalente a decir lo que tiene i, a ese mismo valor súmale 1. Aquí n, lo que tiene n, súmale 1. No siempre se tiene que sumar de 1, yo puedo ir sumando de 2 en 2. Si antes j valía 0, más 2, ahora vale 2. Más otros 2, ahora vale 4. Más otros 2, ahora vale 6. Entonces, el valor de esa misma variable se va a ir incrementando de 2 en 2. Lo mismo pasa aquí con m, de 2 en 2, y aquí con k, de 3 en 3. Cuando el incremento ocurre de 1 en 1, una alternativa muy utilizada es colocar i más más. I más más significa que i se va a incrementar en 1. Por ejemplo aquí, n más más. N más más significa que se va a incrementar de 1 en 1. Puede ser que coloquemos el más más después del nombre de la variable o antes del nombre de la variable, la operación es la misma. También puede ser un decremento, ¿no? Aquí, por ejemplo, i es igual a i menos 1. A lo que sea que tenga i le restamos 1. Al valor que tenga n le restamos 1. Entonces lo podemos colocar como i menos menos o como n menos menos. Esta nomenclatura funciona únicamente cuando los incrementos o los decrementos están ocurriendo de 1 en 1. Si lo vamos a hacer de 2 en 2, de 3 en 3 o multiplicar por 5, por 5, por 5, entonces tenemos que colocar esta sintaxis tal cual lo habíamos declarado de esta forma. Aquí vamos a declarar rápidamente nuestra variable contador. Como va a ser un valor muy pequeño que voy a utilizar, no necesito declarar un tipo int. Recuerden que aquí yo estaría apartando espacio para más de 4.000 millones de valores, pero yo solamente quiero incrementarlo de 1 en 1, entonces con un short int es más que suficiente y le vamos a llamar contador. Fíjense que ahorita no le voy a asignar un valor, nada más para ver qué valor tiene el espacio en memoria en esa dirección. Vamos a colocar aquí el valor de contador es 2 puntos. Mandamos a imprimir contador en L. Y por ejemplo aquí me dice que el valor de contador es 0. Ahora sí, imaginemos que hacemos contador más más, punto y coma. Recuerden que el contador más más me va a hacer un incremento en 1. Entonces si yo mando a imprimir el valor nuevamente, me va a decir que ahora es 1. Entonces puedo seguir haciendo incrementos. Acá, contador más más, y ahora me tendría que salir un 2. Ahora, si en cambio yo quisiera hacer el incremento con un valor más grande, o quizá no un incremento, sino una multiplicación, entonces yo pudiera decir contador es igual a lo que ya tenía contador multiplicado por 5. Imprimimos cuánto vale contador, y luego otra vez lo volvemos a multiplicar. Contador por 2. Vamos a ver qué tal sale. Si antes valía 2, a la hora que lo multipliqué por 5 se volvió 10 y luego lo volví a multiplicar por 2, se volvió 20. Entonces fíjense que esta misma variable la estoy modificando, ya sea incrementándola o multiplicándola sobre sí mismo o decrementándola, etc. Aquí el punto es que nos demos cuenta que en una variable, al ser, como su nombre lo indica, una variable, yo le puedo modificar su valor en cualquier momento. Y una manera de hacerlo es cuando yo necesito utilizar el valor que ya tenía y sobre sí mismo almacenar el mismo resultado, pues podemos utilizarlo de esta manera.
Antes de terminar, me gustaría mostrarles otro de los errores comunes que ocurren cuando estamos iniciando en la programación. Voy a ir a la parte de arriba a declarar tres variables más que van a ser a, b, c, van a ser de tipo short int. Ya sabemos que un short int va desde menos 32.768 hasta 32.767. Por lo tanto, si yo coloco aquí que A va a tomar o va a almacenar el valor de 10.000 y que B va a almacenar el valor de 20.000, no pasa nada porque seguimos estando dentro del rango de valores permitidos. Entonces, si yo sumo el resultado de A más B, que tendría que ser 30.000, A más B, dos puntos, mandamos a mostrar lo que diga C, en L, tampoco va a pasar nada porque el resultado, que es 30.000, sigue estando dentro del rango de un short int. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, ya sé que es 32.768? Entonces voy a colocar aquí estos valores exactos. 77. 12.767 más 20.000 me tendría que dar como resultado un 32.767. Hasta este momento el resultado de la operación todavía sigue estando correcto. Bueno, sigue estando dentro del rango. Pero si yo ya le sumo uno más aquí y le pondría 12.768, en ese momento ya se salió del valor, ya se desbordó de su valor máximo y me está mostrando como resultado un menos 32.768. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que al ocurrir un desbordamiento en la variable, una vez que llega a su valor máximo, se reinicia a su valor mínimo y a partir de ahí empieza a contar nuevamente. Por lo tanto, como se pasó de 1, ese 1 lo pasó a su valor mínimo. Si yo coloco aquí, por ejemplo, 769, 770, por ejemplo, se ha de haber desbordado por 3, ¿no? Entonces fíjense que empieza menos 32.768, 767, 766. Esos 3 de diferencia que se desbordó los está contando desde abajo. Entonces el hecho de que tenga, por ejemplo, el signo negativo va a hacer que cuando se desborde el conteo se reinicie y entonces este tipo de errores son los que nos cuesta mucho encontrar en un principio porque no hay ningún error dado que este valor sí cabe en un short int, este otro valor también cabe en un short int, pero ya el hecho de haber hecho una operación con ellos puede producir un resultado que ya no quepa en un short int. Entonces, cuando estemos trabajando con variables de este estilo, siempre tenemos que, pues, desde un principio anticipar más o menos cuánto va a ser nuestro resultado o en qué rango de valores va a ser nuestro resultado para que podamos reservar el espacio suficiente en memoria. Entonces, si yo, por ejemplo, le sumo 20.000 más 20.000, el resultado que tendría que ser 40.000 no me da 40.000, me da menos 25.536. Entonces, por ejemplo, esta parte de acá, esta diferencia que yo no veo y luego este resultado ni siquiera no se acerca ni tiene nada que ver al que yo esperaba. Entonces es mucho más difícil identificar que aquí lo que ocurrió fue un error en mi lógica a la hora de manejar los espacios de almacenamiento. Por eso es que hice tanto hincapié en el video anterior en que tuviéramos bien claro cuál es el valor máximo y el valor mínimo que puede guardar cada tipo de dato. Y bueno chicos, pues ahora sí ya estamos listos para empezar a trabajar con operaciones matemáticas, sobre todo ahora sí ya trabajando con funciones algebraicas o funciones trigonométricas, así que en el siguiente video nos vemos con la librería math.h. Hasta luego.